Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saying buenos días is as common as saying good morning. But there are other alternatives to greet people in the morning. En este video vas a aprender varias de ellas. Aquí va la opción número 1. Número 1. Buenas. Quite simple and quite universal throughout Latin America. Si alguien, como un vendedor o un vecino, por ejemplo, está en la calle, enfrente de tu casa, y quiere hablar contigo, pero tu casa no tiene timbre, es muy probable que esa persona vaya a gritar, ¡Buenas! This is what I used to do when I was a child, and my mom, she used to send me to our neighbors to get this Mexican herb called epazote. Buenas. Buenas. Sí, diga. Doña Laura, dice mi mamá que si me regala un poquito de epazote. Sí, mija, pásale. Arranca lo que necesites. Let's say you're in a mom and pop shop and there's no one tending, the shop. And yeah, you can say, buenas, buenas. No todo el mundo dice buenas. Y hay quienes lo consideran como propio de un estrato socioeconómico bajo. I don't care, I love it. I love saying buenas, and I think it's the easiest and sweetest way and most economical way to greet people. The best part is that you can use buenas any part of the day. It works as a substitute for buenos días, buenas tardes, y buenas noches. It is an amazing chunk of Spanish. Chunks will help you a lot when you're having conversations with native speakers. You can get the most important Spanish chunks right there in our free Essential Spanish Chunking Kit. The click to download it is in the description. Now, a super fun and new way to take your buenas to the next level. Vamos a seguir una fabulosa tendencia que arrasó el TikTok en español en 2021. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí. Esta canción de la maravillosa Chiqui Bom Bom se volvió viral el año pasado. ¡Buenas, buenas! Número 2. A ver, un test rápido. How do you pronounce this word? Recuerda que la H es muda. Se dice Oli. Olis. Oli is a young alternative to hola. Es una forma más divertida y linda de decir hola. And it's the perfect greeting if you're feeling young and flirty. We're simply changing the ending. Cambiamos la A por la I. Usamos Oli cuando estamos de buen humor. Y si es por mensaje de texto, normalmente lo acompañamos con un montón de emojis felices. Look at Maura doing it. Olis, ¿qué tal? Mi nombre es Maura. Oli, Oli. Soñé contigo. You can use Oli when you want to soften the tone of whatever it is that you're going to say after greeting. Olis, Olis, ¿ya tienes los 200 que me debes? Número 3. ¿Qué onda? ¿Qué ondas? ¿Qué hongo? ¿Qué onda? This is exactly like saying what's up. Yeah, it works the same. Así que sabes que no puedes saludar así en situaciones formales. También se puede decir ¿qué ondas? O mucho más coloquial, ¿qué hongo? Número 4. Variaciones de buenos días. Buen día.
You know, some people think that saying buenos días is wrong because it's the plural form and we're only talking about one day. Well, they are wrong. El chunk más comúnmente usado en español para decir good morning es buenos días. Pero sí vas a escuchar a mucha gente decir buen día. Buen día. Buenos días. Disculpe, ¿la calle Bajío? Si está lejos, siga caminando como 10 cuadras. Muy buenos días. Very good morning. Sounds weird. This one is a bit formal. I would use it on the phone or if I was dealing directly with customers. Yeah. Muy buenos días, consultorio de la doctora Montoya. ¿En qué puedo ayudarle? Muy buenos días. Hablo para pedir una cita para mañana. Número 5. Feliz día. Happy day. A longer and quite popular variation of this, especially amongst baby boomers in social media, is feliz y bendecido día. Yeah, happy and blessed day. Bendecido. Los mexicanos estamos un poquito obsesionados con lo divino. To the point where in Mexico City, you can't walk more than a third of a mile without seeing a reference to religion or a religious image. Yeah. Se me olvidó grabar antes, pero ahora les voy a decir cuánto tiempo, más bien, qué distancia llevo caminando. Ahorita les digo. Y vean, la Virgencita de Guadalupe. I explored this fact and all the chunks that you need to have a conversation about religion in Spanish in this video. My mom greets me sometimes with flowery designs that read, Feliz lunes, feliz y bendecido martes, feliz y bendecido miércoles. Wish me a happy and blessed Friday in the comments, pero en español, por supuesto. Es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Tía Marcia, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, hijita, estoy caminando a la iglesia. Ah, bueno, entonces le marco más tarde. Sí, hijita, que tengas un feliz y bendecido día. Now you know all the important and common ways to greet someone in Spanish in the mornings, but what about saying goodbye? Well, you can say adios, or you can use one of the 7 alternatives to adios that I teach in the next video.